profe, ¿cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Profe, usted la primera clase no asistió, ¿verdad? No, no estaba en Listo. el, Vamos así, no en el estaban grupo. dentro del grupo, pero vamos a hacer un resumen, mi profe, mientras se van incorporando. ¿Le parece? ¿Cómo no? Para Sí, que cómo usted no. no esté en todo el aspecto. Lo que es el proceso de evaluación lo vamos es a configurar las fechas, debido a que tuvimos acto académico la semana pasada y pues yo estuve ocupado como secretario de la institución en todos esos procesos y firmando todo lo que era el material que se entrega a Ok, cada uno de los estudiantes. Entonces pido disculpas por haber cambiado ya la fecha, pero vamos a tener dos encuentros continuos, que es hoy y la otra semana. Puede ser viernes o sábado, eso lo vamos a lograr un acuerdo entre el grupo. Y lo otro sí. sería que sería una tercera clase de cierre. Y vamos a tener todo el mes Profesor, de julio para consignar cada actividad. ok, entonces la actividad de hoy tiene algún plazo. Sí, sí, todo lo vamos a abrir hasta el 15 de julio, lo que eran las dos primeras actividades. ¿Le Ok, parece? Y la perfecto. última la vamos a abrir hasta el 30. Bien, Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. perfecto. ¿Ok? Bueno, Porque listo. para hacer toda esa actividad de lo que tenemos, primero que todo, pues tenemos que estar claros en lo que es el desarrollo de nuestras láminas, que nos va a reforzar todo el proceso. Bien, mi profe. Listo, listo, Buenos profe. días, mi profe. Buenos días a los participantes que se conectaron y los que van a hacerlo posteriormente a través del aula virtual. Pues vamos a empezar a desarrollar, a hacer un resumen de la primera clase de lo que fue la asignatura o el módulo de evaluación institucional. Para todos es importante esta asignatura. Actualmente tengo conectada a la profesora Digna con todo lo que es el intercambio de experiencias y saberes. Lo que queremos es que aquí vamos a crecer de la mano una experiencia que ustedes tienen en sus espacios laborales conjuntamente con la experiencia de lo que está preestablecido dentro de lo escrito y lo que nos responsabiliza dar una opinión acerca de esos procesos de evaluación. Para eso, primero tenemos que discutir el plan de evaluación, que ya lo hicimos en la anterior clase, pero vamos a hacer un resumen. Lo primero que está dentro de las asignaciones es a través de mapas mentales, escoger dos opciones que fue, creo que fue lo que dijimos, entre lo que es el A, B, C y D. Eso tenía una ponderación del 25% y lo vamos a aperturar hasta el 15 de julio, esa primera opción. Así que si algún estudiante ya o participante desarrolló esa actividad, tiene chance de hacer correcciones de acuerdo a lo que discutamos el día de hoy. La clase está iniciando a las 9:15. Vamos, 8:15 hora colombiana, 9:15 hora venezolana y vamos a hacer 90 minutos la actividad. ¿Cómo es el proceso que vamos a desarrollar? Primero yo explico cada actividad y doy la palabra al que quiera participar en ese proceso. Vamos a escoger un día a la semana para que coloquen cualquier duda dentro del chat del WhatsApp y yo puedo ir aclarando durante el día jueves a viernes cada una de las preguntas o interrogantes que tengan sobre alguna duda del plan de evaluación o de una temática que tengan que desarrollar. Bien, el plan de evaluación tiene tres asignaciones. Una primera asignación que consta de construir un mapa mental. Ojo, tenemos que tener mucha diferencia entre lo que es un mapa mental y un mapa conceptual. Dentro de las láminas de apoyo que encuentran dentro de su aula virtual, van a encontrar un material de lo que es un mapa mental y de lo que es un mapa conceptual. En la primera asignación es un mapa mental. Eh, y ese mapa mental lo van a construir acerca de dos temáticas, ¿sí? Tienen cuatro opciones. Yo voy a nombrar las cuatro. Es libre escoger cada estudiante o participante la que quieran utilizar. En este caso, las cuatro opciones es primero una que es qué quiere decir calidad de la educación. Pueden construir un mapa mental de acuerdo a lo que discutamos en las actividades. Puede ser otra opción, evaluación, características y condiciones. Un mapa mental sobre lo que es la evaluación, sus características y condiciones. Un mapa mental que exprese las funciones del sistema educativo, que también lo vamos a desarrollar en actividades de hoy. Y otro puede ser perspectivas que caracterizan una institución educativa, que también lo vamos a discutir el día de hoy. Primero que todo son cuatro opciones. De esas cuatro opciones ustedes pueden tomar dos.
Es decir, su lámina la van a dividir en dos páginas. ¿Pueden hacerlo a mano? También pueden hacerlo. O lo pueden hacer a través del apoyo o el uso de recursos tecnológicos y subirlo en el aula virtual. ¿Hasta qué día tiene fecha? Hasta el 15 de julio. Tiene una ponderación del 25%. Solamente opcionan a las 4 opciones que tienen a desarrollar solamente 2. ¿Hay alguna duda, profe Profe, Dina? Dime. profe, permiso. Me acuerdo que cuando yo lo envié justo el día ese que se pidió. Sí. Este, a mí no me cargaba como que no se convertía en PDF, de verdad que no sé Ajá. por qué. Y hasta la página de las referencias bibliográficas no se envió. Pero Ajá. con lo que usted está diciendo, que escoger de los Dos. 4 temas, 2, yo hice los 4, yo no sabía. Yo Ok. hice 4 mapas mental, o sea, 2 en No hay mi una hoja problema, no hay problema, y mi el profe. otro, los otros 2 en una hoja. Pero bueno, si no hay problema, el problema está en que no sé por qué no se envió la hoja de las referencias bibliográficas. Me costó demasiado convertir eso en No, PDF, profe, no no hay sé. problema con la referencia porque el mapa, lo que es el mapa que se mandó a construir, que es el mapa mental, es libre de creatividad de cada uno de ustedes, ¿ok? Es de Ok, acuerdo a la temática entiendo. que se desarrolló. Es igual que el Ok, mapa mental. Es muy diferente con la opción número 3, la asignación número 2, que es lo que voy a pasar a explicar. ¿Ok? Pero ok, la primera perfecto. asignación está muy bien, profe. Yo la reviso y verifico. Pero vamos a darle un espacio más de tiempo por cuanto, por múltiples situaciones que yo ya expliqué anteriormente, no pudimos darle continuidad a las actividades y nos estamos reincorporando el día de hoy. ¿Le parece, mi Sí, profe? profe. ¿Ok? Perfecto. Profe, Entonces, disculpe, mire, ajá. a lo mejor usted no va a ver, creo que muchos conectados, porque simultáneo a usted hay una clase de teoría de la teoría organizacional. ¿Con quién era? Entonces, Uy, Dios. con la doctora Liz, Con Tamaira, Lidis Tamaira. sí. Ah, Entonces, listo. no sé, ¿verdad? Porque un compañero me escribió, el señor Alfonso Carrillo, creo Ujú. que no sabía, y yo le dije que estaba en evaluación y me dijo que también está en teoría. Bueno, mi profe, lo que vamos a hacer ahorita es que en el caso suyo, porque usted no estuvo en la primera, estamos haciendo un resumen mientras ellos se van incorporando. Cuando Ok, ellos ya incorporen, ya estamos en la parte de esto. Y como esto quedó grabado, pues cada uno va a tener esa opción, ¿ok? La listo. asignación número 2, mi profe, es realizar una composición de 3 cuartillas, ¿sí? Donde se expongan aspectos relacionados con la calidad educativa, desde criterios estipulados por la ley colombiana, en este caso, si es en territorio colombiano, o por la ley venezolana, si son venezolanos. Y aspectos personales. ¿Qué quiere decir personal? El cómo lo ve, donde usted va de la institución donde usted labora. ¿Ok? Y está preestablecida claramente las normas, cómo se iba a hacer esas 3 cuartillas, se hizo una definición de que eran 3 cuartillas. La hoja tiene que ser de tipo carta con margen superior 3, margen izquierdo 4, derecho 3, inferior 3. Tipo de letra Arial 12, interlineado de 1.5 centímetros, con portada identificada con el nombre del participante, es decir, apellidos, nombres y número de documento de identidad y asimismo el logo de la institución, en este caso del DIESI. ¿Ok? Explicaba también que una cuartilla es una hoja de papel con dimensiones fijas, una cuartilla consta de 200 a 250 palabras y las páginas son muy útiles para biografías, ensayos o tesis de artículos. ¿Qué quiere decir? Esto es un tipo de ejercicio donde nos van a ayudar a fortalecer ese proceso de escritura o lo que es desarrollar esa habilidad de producir textos escritos. Asimismo, le coloqué ahí dentro de la hoja cómo se definía una composición, que es un proceso cognitivo complejo mediante el cual la persona traduce sus presentaciones materiales, es decir, plasma sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, impresiones en un discurso escrito, concatenado, que tenga secuencialidad y coherente para hacerlo llegar a una audiencia de manera comprensible. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si son 3 cuartillas, como lo decimos ahí,
tienen que buscar que sean 3 párrafos de dimensiones fijas que tengan entre 200 y 250 palabras. Bien, esa fecha de entrega la vamos a ampliar hasta el 25 de julio. ¿Ok, mi profe? Si lo hacen antes, lo pueden subir al aula virtual. Si lo hacen durante el tiempo hasta el 25 de julio, ahí va a estar aperturada la actividad. Bien, entonces, primera actividad o asignación hasta el 15 de julio para los que no lo han realizado. La segunda asignación hasta el 25 de julio. Y la tercera y última asignación, que es lo que corresponde a construir un mapa conceptual sobre lo que es la evaluación institucional. Ese mapa conceptual debe ser una breve descripción. Aparte de eso, de hacer ese mapa conceptual sobre lo que es evaluación institucional, debe hacer una breve descripción de ese mapa con un máximo de 2 cuartillas. Eso va a tener una ponderación del 25% y va a tener tiempo de consignarlo hasta el 30 de julio. ¿Ok? Asimismo, ese 25% va a tener también adicional un 15% a través de un video que tienen que subir los participantes con un mínimo de 1 minuto, un máximo de 4 minutos, donde la persona va a explicar ese mapa conceptual, ¿sí? Pero en el video, ojo con esto, debe aparecer el estudiante y compartiendo la imagen del mapa conceptual y explicando. Eso va a tener una ponderación del 15% y eso también va a tener tiempo hasta el 30 de julio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un mes exacto para cumplir con las 3 asignaciones. Eso me daría una ponderación del 90%, faltando un restante del 10%. El 10% es la asistencia y la participación, la interacción que tengamos en el WhatsApp, en el aula virtual y en las actividades sincrónicas. Bien, profe, ¿tiene alguna pregunta? Eh, Profe, cuando dice de las 3 cuartillas en la segunda actividad, en la composición, Ajá. este, usted habla, por ejemplo, de como si fuese una hoja y media. 3 cuartillas son 200 a 250 palabras. Eso depende del tipo. Con letra Arial 12, no. Va a llegar, sí, como hoja y media, 2 hojas máximo. Esa Mm, composición, ok, entonces aproximadamente. revisaré la que le envié entonces. Eso es. Bien. Yo revisaré la que le envié porque No. Ajá. la hice sí la hice bastante larga, 3 hojas. Entonces No, déjela así, sería, profe. Al contrario. Si están buenas, bien especificados, revísalo, que haya secuencialidad. Y de repente el día de hoy, mi profe, usted va a ver otras ideas y usted dice, no, voy a bajarla porque yo quiero anexarla a las ideas de lo que es la calidad educativa. oh, ¿Ok? listo, listo, oh, listo, ¿Te yo la parece? La revisaré puede y está mejorar bien. y yo comienzo a revisar. Primero voy a comenzar a revisar a partir del 10 al 12, al 15 de julio, lo que es la primera actividad. Y luego a partir del 25 al 1 de agosto, 2 de agosto, la segunda y tercera actividad. ¿Le parece? Para que tengan todo el Perfecto, tiempo. Bien. listo, Bueno, la cátedra o la materia se llama evaluación institucional. Y como primer paso, pues ya hablamos de lo que era la evaluación, lo que era el proceso evaluativo que vamos a desarrollar en esta actividad. Bien, lo otro, entramos de una vez a la temática, se habló de lo que era calidad educativa. Y cuando hablamos de la calidad de la educación, se habla de 2 aspectos. Primero, el funcionamiento del sistema educacional. ¿Qué se ofrece y qué se exige o cuál es la demanda? Bien, el funcionamiento del sistema educacional tiene que tener 2 aspectos. Primero, hay que ver y visualizar qué nos exige la sociedad. Y el otro aspecto que está al lado derecho de su computador es cómo lo debe ofrecer la institución. Esos son los 2 primeros aspectos, sociedad, institución. La sociedad es la que nos va a exigir qué debemos o cómo debemos formar al futuro ciudadano y la institución es la que va a ofrecer el proceso para formar ese futuro ciudadano. No hay que olvidar que la calidad de la educación es un tema que se analiza siempre y constantemente en las agendas de trabajo de todo gobierno nacional.
Pero asimismo, como se discuten las agendas de gobierno nacional, también se toman en cuenta lineamientos que emiten los organismos internacionales. ¿Con el fin de qué? De que los países formen ciudadanos responsables, ¿sí? Que asuman retos del entorno en el cual se están desempeñando, pero asimismo también retos fuera de su entorno o retos globales. Hoy en día, más con los recursos tecnológicos, los procesos de la interactividad, pues más nos exigen eso, que tengamos esos dos puntos. Primero, que vamos hacia el contexto en el cual estamos formando, pero también tenemos que tener una visión global hacia las exigencias internacionales. Y todo eso lo debe administrar a través de las diferentes discusiones que hacen las agendas de trabajo de las políticas nacionales, que son los procesos o políticas educativas, pero siempre dirigida, hay un ente y entes internacionales que se encargan. En nuestro caso, en la educación está la UNESCO se encarga de enviar los lineamientos de exigencia internacional y nosotros, cada país latinoamericano o cada país europeo o del norte o de América Central, se encargan de adaptarlos a su realidad y a su contexto, pero con una visión global. Te voy a dar un ejemplo cuando surgieron las exigencias de que nuestras instituciones educativas en América Latina se diera acceso directo a los estudiantes en cuanto al Internet y el uso de recursos tecnológicos. En Venezuela se desarrolló un programa o un proyecto que era Canaima. Ese proyecto Canaima llegó a los estudiantes el uso de recursos tecnológicos, donde se le entregaba a cada estudiante una canaima, que era una mini portátil, y a los estudiantes universitarios se le entregó una tablet. Pero ahí vamos a evaluar. ¿Ok? Lo mismo pasó en Colombia cuando creo que fue un programa que era un computador o un uso tecnológico a cada estudiante y llegó a algunas escuelas eso. ¿Me equivoco, mi profe Digna? No, profe, no se equivoca. Así Ok. fue. ¿Y cuál fue el error o considera usted? Vamos a hacer como un ejercicio. ¿Cuál considera usted que fue la debilidad que pudimos haber subsanado y que el recurso no se ha utilizado y no se utilizó de la mejor manera? ¿Ok? Yo viéndolo, primero no se hizo una capacitación del recurso de los padres y representantes, si hablamos a nivel de primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque el padre y representante tomó eso como un recurso que beneficiaba al estudiante. En este caso lo estoy hablando en un contexto diferente. Eso me lo van a explicar ustedes en el contexto colombiano. Y resulta que el recurso se desvió del verdadero uso o funcionalidad que tenía ese uso, ese recurso tecnológico. Otro de los aspectos que se vio como debilidad es que hicimos todo al contrario. Entregamos el recurso tecnológico, le llegó al estudiante, le llegó al docente, le llegó al directivo de cada institución y resulta que cuando fueron a administrarlo, ellos desconocían cuál era el uso. O sea, no se capacitó primero al personal docente acerca de la funcionalidad. Y si se hizo la capacitación, resulta que no se utilizó, se hizo a través del tiempo necesario para sensibilizar a esa población. Y posteriormente ese docente que ya estaba apto para desarrollar eso, pudiera sensibilizar al estudiante acerca del cuidado de ese recurso tecnológico y el beneficio que le iba a traer a futuro para ellos en cuanto a esa formación de ese entorno o ese medio y con principios o una visión global para ello. No sé y creo también en Colombia qué pasaría. Me lo dice mi profe. Profe, yo en Venezuela, yo soy de No, hábleme de venezolana. su aspecto. ¿A usted es venezolana? Sí, profe, Ah, ok, sí. mi profe Digna. ¿Cómo lo vio usted? Profe, en total acuerdo. Cuando fue la entrega de ese recurso tecnológico a las diferentes instituciones, en este caso en la institución en la que yo laboré, Ujú, se hizo así como una pequeña inducción, pero sobre todo a los docentes. Los ujú, padres y representantes en este caso no solamente asistían porque como que era, se le entregaba al estudiante, estaba acompañado de su papá o de sus ajá, representantes. Entonces, creo que ellos no tenían como
como dice usted, lo veían como un recurso positivo para su hijo, pero no como que no tenían clara la verdadera función de para qué se les entregó ese recurso a ellos. Tanto Ajá, así que sí lo veían como sí lo veían como un recurso importante, pero no lo usaban tanto para sus clases, sino ya lo usaban para otras cosas. así es. En la capacitación que se nos dio, creo que no, ahorita no recuerdo el nombre del pingüinito del programa de la Canaima, ahorita no Ajá. recuerdo el nombre de ese pingüinito, o sea, del programa que tiene esa computadora, tanto así que yo en algún momento, creo que a mí sí me dieron una, se me dañó, por cierto, yo le cambié ese programa porque de verdad no lo entendía, yo no, o sea, yo no estaba en eso, yo soy como aún de la vieja escuela y pues no conocía de verdad la función, a mí me enredaba la función de esa computadora y yo le cambié todo el sistema. Pero sí, tiene Ujú. razón, no hubo una capacitación adecuada para la utilización de ese muy buen recurso. Bueno, No, no, primeramente que todo porque nosotros nos acostumbramos a lo que era un proceso sistémico muy diferente. Cuando nos llegó Linux, para nosotros era algo nuevo, sí, aunque ya Linux. existía en el mercado, ¿sí o no? Y en Sí, el sí. mercado existía, era por publicidad, otros tipos de recursos. Y como ya estamos adaptados a ese, no quisimos formarnos en el uso del Linux, ¿ok? Ujú. Recuerdo muy bien eso, pero ¿por qué yo estoy hablando de eso? Primero que todo es porque la calidad está preestablecida y los parámetros están preestablecidos. Y como yo se lo decía anteriormente, eso ya está discutido o se discute siempre en las agendas de trabajo del gobierno nacional, pero de acuerdo a líneas internacionales. Y esas líneas internacionales las adaptamos. Entonces, ¿qué pasa? Los parámetros que establecen la calidad de la educación ya están. ¿Y en qué se basa esa calidad de la educación? En el funcionamiento del sistema educacional, pero también se basa en las demandas, ¿sí? Que nos exigen a la sociedad. ¿Para qué? Para que esa sociedad nosotros estemos de acuerdo a la labor de cómo debemos tratar a ese estudiante y cubrir sus necesidades para que logre un aprendizaje, primero, significativo y que nos conlleve a qué? Aprender, desaprender y reaprender de acuerdo a la evolución tecnológica y la evolución histórica, social y económica que tenga el país. Bien, pero eso ya está previamente preestablecido esos parámetros y eso es lo que me va a conllevar a poder evaluar de acuerdo a ese parámetro que me están indicando, esos criterios de logro de que si estamos haciendo las cosas bien, como lo que acabamos de hacer un ejercicio. Como política está bien preestablecida lo de lo que fue el uso de las tecnologías y que llegara las tecnologías a las diferentes instituciones. Lo que estuvo mal es que no lo supimos administrar en algún momento, pero eso nos estamos dando cuenta por un proceso de evaluación que hemos evidenciado. ¿Estamos en lo correcto? Correcto. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a esa calidad de esos parámetros que se basan en la demanda de la sociedad, en la labor de cómo debemos trabajar el estudiante y cómo debemos cubrir sus necesidades para que logre el aprendizaje, también debemos estar claros que ese funcionamiento del sistema educacional lo debe ofrecer una institución, pero esa institución, dentro de esa institución existe recurso humano, material, que nos va a poder ayudar a sistematizar el logro de esos parámetros, esos procesos de calidad. Y esa institución cuenta con personal, no solamente docentes, sino también recursos como la sociedad de padres y representantes. También dentro de esa institución están los BDL, el personal administrativo, el personal de apoyo, que es el recurso que debe dar y darle fortaleza para el logro y el fortalecimiento de lo que es la calidad de la educación. ¿Sí? Pero como vamos al punto nuestro, ¿qué quiere decir? Ahí estamos hablando que dentro de la institución no solamente se evalúa el recurso humano, también debemos evaluar la infraestructura, el recurso tecnológico, el recurso eh, de infraestructura que tenga las características necesarias para cumplir con nuestra funcionalidad y de que ofrezcamos un servicio, ¿sí? Social y colectivo de calidad. Y para eso debemos hacer una evaluación constante.
Cuando hablamos de evaluación institucional, no hablamos de un solo aspecto, cubre un macro aspecto general. Inclusive tenemos que evaluar la currícula, si está adaptada de acuerdo a los cambios. ¿Ok? La institución tiene que tener docentes con capacidad profesiográfica. ¿Qué es docentes con capacidad profesiográfica? Docentes que en verdad sientan sentido de pertenencia, pertinencia, que sientan vocación de servicio hacia el rol que estamos asumiendo. ¿Por qué? Porque el docente es el formador de futuros formadores. Es decir, en nuestras manos, desde educación inicial, preescolar en otros países, primaria, nivel secundaria, diversificada, cumplimos un rol de formar a los futuros ciudadanos y en los cuales estamos formando los futuros formadores. Y si sobre nosotros está esa responsabilidad, imagínate el rol o ese reto que asume ese docente. Debe sentir un sentido de identidad completo hacia lo que da, porque estamos formando los futuros médicos, los futuros políticos, los futuros gobernantes, los futuros señores que van a barrer las calles, porque no solamente es formar al médico, al profesional, hay otro tipo de profesional que nos ayuda a desarrollar mucho los espacios, el de mantenimiento, la señora que está en casa, todos esos aspectos que cubre la formación de ese ciudadano. Entonces, ese docente profesiográfico, ¿qué necesita? Si ese docente siente ese sentido de pertenencia y pertinencia hacia su rol o a su ejercicio docente, tiene que también tener recursos humanos y materiales viables e infraestructura. Recursos humanos como secretarias, personal administrativo, bedeles o personal de apoyo, comunidad plenamente identificada, ¿sí? Tanto fuerzas productivas son las empresas que están en el entorno, las fuerzas vivas son las fuerzas de seguridad que tenemos, protección civil, defensa civil, como lo llamamos en el país de cada uno de nosotros, policías, guardias nacionales, todo ese recurso humano tiene que estar enfocado hacia esa misma formación de ese ciudadano que queremos. Tenemos que tener materiales viables en el cual tenemos acceso y tuvimos acceso, como es material tecnológico de punta, de innovación, que el estudiante tenga para su manejo dentro de la estructura y una infraestructura idónea. ¿Qué es una infraestructura? Tener espacios adecuados para que el estudiante y el profesor y todo el recurso humano que allí labora tenga por lo general una estructura o, perdón, un espacio donde se pueda sentir cómodo para poder ejecutar que ese proceso de qué? De enseñanza idónea. Cuando ya hablaba del recurso humano de apoyo, hablaba porque todos los procesos de formación entran desde la puerta. La señora de la puerta, que es la portera, debe estar siempre con una sonrisa, con un proceso de decir buenos días, buenas tardes, hasta luego. ¿Por qué? Porque esa es la formación que se le da al ciudadano o al representante que visita la institución y al estudiante. A ese estudiante hay que enseñarlo desde el momento que está entrando a su escuela hasta el momento que está en los procesos de recreación o de receso, como lo llamen en cada uno de sus países, una formación. Si vemos estudiantes botando papeles, no hacer caso omiso, esos valores de intercambio, esos valores de socializar, esos valores de formación que nos van a conllevar a formar el ciudadano idóneo que requerimos para la sociedad. Eso es lo que debe estar planteado dentro de los parámetros de la calidad de la educación, el funcionamiento del sistema educacional. Debemos estar enfocados hacia la demanda de la sociedad y qué debemos ofrecer la institución para realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo y de calidad acerca de los parámetros que exigen, que es formar ciudadanos con diversas cualidades globales y contextualizadas al entorno. Profe. Sí. Si usted ya ha hecho Es, esa parte, ya puede estar hablando de que usted tuvo que haber desarrollado dentro de su ensayo y dentro de su mapa lo que era la calidad educativa. sí, 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 me enfoqué bastante en la parte de los aspectos de sentido de pertenencia, de vocación al servicio, Ajá, también o sea, en los recursos humanos ajá, y
creo que muy poco en lo de la infraestructura, o sea, en lo material, pues en la infraestructura y todas aquellas cosas que son necesarias para que, o sea, para que todo el aprendizaje y la educación sea cómoda y significativa. Eh, Porque no solamente está el recurso del docente, sino también todas esas cosas Claro. que usted afianza para que el aprendizaje sea de calidad y sobre todo, como siempre he dicho, sea cómodo. Bien, y lo que quería era que visualizaran que va a ser dos vertientes del funcionamiento del sistema educacional. Uno por el lado izquierdo que me lleva hacia el aprendizaje y que es lo que me debe llevar hacia la enseñanza. Y esos Ok. son los dos aspectos que hay que enfocar claramente dentro de ellos. Ahí usted va viendo y clarificando qué se debe evaluar dentro de una institución. Y ahí es cuando vamos a hablar de evaluación institucional. Pero antes que todo tenemos que hablar de lo que es currículo. ¿Sí? Y el currículo para todos es un currículo preestablecido, viene ya, vuelvo y lo digo, por líneas internacionales que establece la UNESCO y cada currículo en cada país se adapta de acuerdo al contexto o al entorno, pero siempre llevando en práctica lo que exige a nivel mundial la UNESCO. Bien, el currículo siempre está enfocado en dos aspectos también. El currículo se adapta a las políticas educativas, sean nacionales y estadales, pero también se enfoca dentro de un proyecto educativo nacional, como hablábamos anteriormente. Está dentro de la agenda de trabajo de cada gobierno, sea nacional, y esa agenda, pues dentro de esa agenda se ubican las políticas educativas nacionales y estatales y el proyecto educativo nacional. Quien la administra, ¿quién es? El Ministerio de Educación, ¿verdad? Para nosotros el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Bien, pero ¿qué se busca a través de ese proyecto? Una educación para la práctica y esa política, una educación para la práctica social. Para nosotros, en nuestro caso venezolano, una educación bolivariana, que está bien establecida porque va enfocada hacia cada uno de los procesos del desarrollo de las cantidades perdón, del desarrollo de cada una de las situaciones o las características de nuestro país. El currículo está en constante evolución, el currículo está en constantes cambios. Bien, ese currículo ¿a dónde llega? A la institución que educativa, como lo pueden ver. Y esa educación, esa institución educativa, lo que enfoca, debe enfocarlo a través de la misión y la visión. Ojo, dentro de la misión de nuestra institución debe estar hacia qué vertiente, hacia el compromiso con los ciudadanos. ¿Qué compromiso debemos ejecutar? Y la visión debe estar hacia la calidad instruccional de lo que queremos. Entonces, el currículo, vuelvo a lo digo, se preestablece en las políticas educativas, el proyecto educativo nacional y se enfoca dentro de la educación. Para nosotros sería la educación bolivariana para una práctica social. Y ese currículo llega a la institución educativa donde la institución debe enfocarlo claramente dentro de su misión y dentro de su visión. Misión, compromiso del ciudadano y la visión es calidad instruccional. ¿Qué compromiso tenemos con el futuro ciudadano como misión? Primero, una planificación adecuada y consona con la realidad, fortalecer nuestra autogestión, desarrollar el capital intelectual y hacer una toma de decisiones idóneas de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Y en cuanto a la visión, debemos enfocar la calidad instruccional en valores. Actualmente en educación por proyectos, que es a nivel de América Latina, de participación e interactividad de la triada educativa, como lo decimos nosotros, y de tácticas metodológicas idóneas a la evaluación. Estas dos vertientes de lo que es la misión y la visión nos va a llevar a desarrollar lo que es la verdadera innovación curricular educativa. ¿Ok? Entonces, hoy en día eso es referente para todos. Tenemos que reconocer que nuestro currículo, dentro del currículo están preestablecidas las políticas educativas, el proyecto educativo nacional, y que ella llega a la institución educativa donde nosotros debemos fortalecer esa misión y esa visión que convergen lo que es la innovación curricular educativa y que está enfocada dentro de líneas internacionales preestablecidas, pero que son adaptadas a través del ente rector, ¿sí?
de la educación y dentro de la agenda de las políticas de gobierno nacional para que conlleven a ese fortalecimiento de la calidad. Profe, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, estamos bien. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bien, Sí. vamos a hablar ahora de qué categorías nos van a permitir evaluar la calidad educativa, porque es necesario hablar de calidad educativa cuando estamos dentro de un proceso de evaluación institucional. Y todavía no hemos entrado a lo que es la evaluación institucional. Bien, las categorías para algunos autores toman solamente tres categorías, como es pertenencia, eficacia y eficiencia. Otros toman una cuarta categoría que llaman equidad. Cuando hablamos de categorías que permiten evaluar la calidad educativa, es primero saber si esos parámetros de calidad tienen pertinencia, si tienen eficacia y si tienen eficiencia y si tienen equidad. Pertinencia, ¿a qué se refiere? Al menos a nos referimos a dos diadas centrales. Una, atender las necesidades de quién e intereses del estudiante. O sea, vamos a atender primero las necesidades del estudiante como persona única e irrepetible y por otro lado las necesidades de la sociedad. ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo que vimos anteriormente en el currículo, visión y misión. Ahí vamos a fortalecer y ver esos parámetros que nos van a llevar a la pertinencia. La eficacia nos va a llevar a través de la capacidad de un sistema educativo para lograr los objetivos por la totalidad de los estudiantes. Como puede observarse, este concepto excluye cobertura, permanencia, promoción y aprendizaje lograr, real. ¿Qué quiere decir? Es una valoración de que si estamos logrando ese ciudadano que queremos, ese ciudadano con una visión global y con una visión que tenga real de su contexto. Entonces, cuando hablamos de pertinencia es visión y misión, y cuando hablamos de eficacia es los logros que hemos alcanzado. ¿Ok? Y la eficiencia se enfoca en tres ejes centrales. Primero, lo epistemológico, lo pedagógico y lo organizativo. ¿Qué quiere decir lo epistemológico? Si estamos logrando ir a la realidad del origen del concepto, ¿sí? Es la definición de ese conocimiento. Si estamos logrando que ese estudiante internalice ese concepto en las diferentes áreas y que defina ese contenido. Ese es el punto de la epistemología, es buscar que el estudiante trascienda más allá de solamente la palabra, sino vaya aún más allá de ese concepto. ¿Ok? Eso ahí vamos a medir lo que es lo eficiente, pero no solamente nos podemos enfocar en lo epistemológico, tenemos que enfocarnos en lo pedagógico. ¿Y qué es lo pedagógico? El cómo se enseña, cómo aprenden, el qué aprenden, cómo se estructura la propuesta didáctica, que sea la idónea, que logre esa calidad, esa funcionalidad y que fortalezca esa visión y esa misión de ese futuro estudiante. Pero hay otra eje de que enfoca la eficiencia, que es la organización o lo administrativo. ¿Eso qué quiere decir? Cómo estructuramos académicamente el proceso de formación, cómo es la institución escolar, si es idónea, y cómo es la conducción y cómo es la supervisión. Ahí lo que estamos enfocando es el funcionamiento. Entonces, tenemos que estar claro que cuando medimos la eficiencia, ¿sí? Que permite evaluar la calidad educativa, tenemos que estar enfocados en tres aspectos. Primero, en el epistemológico, ¿sí? ¿Qué es el origen de ese conocimiento? Si el alumno lo está internalizando o no lo está internalizando. Lo pedagógico, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos llegando a ese estudiante? Y lo organizativo y lo administrativo, si hay una secuencialidad que es continua, si lo estamos haciendo de una manera que tenga una estructura académica idónea con la institución escolar y que tenga una conducción y una supervisión para el funcionamiento. Es allí donde medimos la eficiencia. Y la equidad es la que busca integrar a cada estudiante en una educación de acuerdo a sus necesidades ligadas a su condición social y características culturales, que no es porque tú vivas en una zona de necesidad o deprimente, tenga mejor calidad o mejor educación que de repente el que vive en una zona de mayor recurso económico, sino que sea igual para todos, lleno de equidad. Pero esa equidad, ¿cómo se logra? Cuando hay un equilibrio entre lo que estamos haciendo en el aula, en lo que enfoca la institución, en lo que exige la sociedad y lo que plantea el Estado.
Es ahí donde vamos a buscar esa equidad y que las necesidades contextuales sean tomadas en cuenta para lograr esa condición, ¿sí?, de igualdad en cada uno de los aspectos que estamos exigiendo. No sé si me comprende lo que quiero decir con eso. Es buscar integrar en cada estudiante una educación de acuerdo a sus necesidades, ligadas a su condición social, espacios idóneos, espacios de acuerdo a su contexto. Profe, ¿estamos claros en los 4 aspectos de los que estamos hablando? Pertinencia, Sí, eficacia, eficiencia y equidad. sí, ¿Será que profe, se copiado. está dando? ¿Será que lo estamos realizando en América Latina? ¿Será que la equidad se está cumpliendo? ¿Será que la eficiencia en los procesos que desarrollamos dentro de las aulas se está logrando desde el punto de vista epistemológico, pedagógico y organizativo y administrativo? ¿Será que en la eficacia estamos midiendo realmente los logros? ¿Sí? El aprendizaje real. ¿Y será que en la pertinencia estamos muy claros en lo que es la visión y la misión institucional, en lo que estamos yendo hacia la sociedad, hacia esa comunidad educativa que nos exige? Oye, vamos a evaluarnos y Sí, verificarnos. Y eso hay que verlo. sí. Una vez que ya O- tenemos lo que es definición de calidad educativa, ahí entramos a lo que es ya la institución, ¿verdad? Pero desde un punto de vista de la evaluación. Ya aquí estamos entrando a una de las primeras catalizadores de nuestro módulo, que es evaluación institucional. Entonces tenemos que hablar ya primeramente de evaluación y ya tocamos un segundo catalizador o una segunda categoría o una segunda variable que era institución, donde hablamos a través de la institución de lo que era calidad educativa. Y yo para hablar de evaluación institucional tenía que hablar de calidad educativa. ¿Ok? Entonces, uno de los primeros puntos que vamos a hablar es de la evaluación, pero desde el punto de vista de institución. Bien, una institución se enfoca en 3 perspectivas, de acuerdo a lo que visualizamos de la calidad educativa. Una perspectiva sociocultural. Y en la perspectiva sociocultural es que debemos evaluar al sujeto y la comunidad, en qué entorno estamos trabajando, qué necesidades tiene el sujeto aprendiz, qué necesidades tiene el sujeto que está dentro, fuera de ese contexto, pero que hace vida dentro o alrededor de nuestra institución. Entonces, esa es una de las primeras perspectivas que tenemos que tener claro en el momento de hacer una evaluación institucional. Otro de los aspectos que tenemos que tener claro es la perspectiva instruccional. Y dentro de la perspectiva instruccional, ¿qué valoramos? ¿Cómo es el proceso educativo? Cómo planificamos, cómo desarrollamos la parte pedagógica, cómo desarrollamos la parte administrativa, perdón, administrativa, no, la parte epistemológica, que eso es lo que me va a permitir fortalecer la perspectiva instruccional, de qué manera estamos logrando los objetivos, cómo estamos evaluando. Esos son uno de los aspectos que van desde de ese nivel de lo que es la perspectiva institucional. Y otro de los aspectos que tenemos que también valorar y evaluar es la perspectiva organizacional. Cómo se encuentra estructurada organizativamente esa institución y si cada uno estamos asumiendo nuestra función o nuestro rol para lograr o fortalecer no lograr la calidad, pero para fortalecer la calidad educativa, porque ya está preestablecida la calidad, ya están establecidos los parámetros, pero ¿de qué manera podemos consolidar eso? Entonces, tenemos que estar claro que en todo proceso de evaluación dentro de la institución lo vamos a enfocar en 3 perspectivas, la perspectiva sociocultural, la perspectiva instruccional y la perspectiva organizacional. Bien, y que en la organizacional nos enfocamos en la estructura y las funciones que se ejercen dentro de ella, pero mientras que en la perspectiva instruccional nos enfocamos en lo que son los procesos educativos, todo lo que enfoca el proceso educativo. Y la perspectiva sociocultural entra el sujeto y la comunidad. Ojo, cuando hablamos de sujeto y comunidad, no solamente el estudiante, ¿no? Ahí entra también el docente, también entra el representante, también entra los bedeles, el personal de apoyo, también entra el personal administrativo, todos aquellos que hacemos vida dentro de esa institución. Bien, profe, ya estamos entrando a lo que es verdaderamente evaluación institucional. Esa es la idea, que ustedes estén claros que la evaluación es macro, se enfoca en esas 3 perspectivas y nos va a conllevar a fortalecer muchos procesos. Bien,
Anteriormente, en la sí. clase pasada, uno de los profesores me manifestaba que ellos desarrollaban una evaluación donde determinaban lo que llamaban ellos eficacia, si habían logrado, pero con una sola prueba que hacían, y que a través de esa prueba valoraban y evaluaban todo el proceso. Pero hay muchas características que tenemos que tomar en cuenta dentro de ello, que es primero las características del entorno social donde se está desempeñando ese rol del docente y ese estudiante para poder consolidar esa proyección o ese parámetro que nos exige el gobierno nacional a través de sus políticas educativas. ¿Alguna pregunta, mi profe? Vamos bien, pues. Yo creo Estamos que claros. La idea cuando, es que si sí, tienes alguna duda o quieres dar algún aporte, nos lo puede hacer y ahí vamos incluyendo cada uno de esos aspectos. Entonces, estamos sí, claros con las pues, perspectivas de la evaluación dentro de una institución. sí, la evaluación debe ser holística y continua. Eso es lo que Ante. vamos a hablar ahorita. De la evaluación, cómo debe ser holística muy claramente, porque lo acabamos de visualizar, ¿sí? Ujú, En la lámina anterior donde está el círculo y abarca todo. Bien. sí, Entonces, vamos primeramente a definir uno de los catalizadores que es evaluación. ¿Y qué es la evaluación? Es un conjunto de acciones que se desarrollan a través de la observación y análisis de evidencia de entrada, de proceso, de efecto y de impacto que se van produciendo en la planificación y en la ejecución y el desarrollo de un programa. Bien, si estamos claros en eso, la evaluación, pero recuerde que estamos hablando de evaluación institucional. No solamente estamos hablando de lo que es evaluación en el plano, sino a nivel de institución. Claramente, si hay unos tipos de evaluación que tenemos que tener claros, ¿verdad? Que son la evaluación de entrada, de proceso y la evaluación de salida. En eso estamos claros, pero vamos a hablar también de cómo podemos aplicar esos tipos de evaluación o esos procesos dentro de la evaluación institucional. Bien, profe, vamos a hablar ahora de las características de lo que tiene una evaluación institucional. ¿Aló? Creo que incorporó a Sí, alguien. aló, buenos días, profesor, qué pena. ¿Cómo está, doctor Oscar? ¿Cómo amanece? ¿Cómo ¿Con quién está? tengo el gusto, mi profe? Ah, Alfonso, ¿cómo está, mi profe Alfonso? ¿Cómo me le va? Bien, profe, con dificultades por acá, pero ya logré. No, tranquilo. Mi profe estaba haciéndole un resumen a la profe Digna de la clase anterior. Ya estamos entrando a lo que es el proceso del nuevo catalizador que tenemos que manejar, que es la palabra evaluación. Hablamos de lo que era calidad educativa, hablamos de todos esos procesos. ¿Ok, mi profe? Entonces ya lo que estamos entrando ahorita es a la temática del catalizador de evaluación. Bien, y hablábamos que la evaluación constituye un conjunto de acciones de observación, análisis de la evidencia de entrada, de proceso, de efecto y de impacto que se van produciendo en la planificación y la ejecución del desarrollo de un programa. Tenemos tres tipos de evaluación, siempre la que se hace antes, durante y después. Antes tenemos la evaluación diagnóstica que nos permite preestablecer esas necesidades. Puede ser inicial, puntual o tomar para hacer un diagnóstico. Ojo, estoy hablando desde el plano general, no estoy hablando solamente de lo académico. Bien, y durante es lo que se ejecuta durante la evaluación formativa. Es una evaluación formadora, reguladora, que me permite interaccionar e ir mejorando los procesos de acuerdo a lo que vamos evidenciando. Y la que es después, la que es evaluación sumativa, que es la que consolida el resultado final para poder evidenciar el logro de esos objetivos. Pero, ¿qué tenemos que tener claro en la evaluación? Las diferentes características. Primero, si es continua, debe ser continua. Sí, porque debe proveer información inmediata y permanente. Una evaluación no se puede ejecutar en un momento y volverlo a hacer a los 2 meses. No, la evaluación debe ser constante, ¿sí? Continua. Debe ser coherente. ¿Qué quiere decir? Que debe tener correspondencia entre los objetivos, ¿sí? Debe tener correspondencia entre lo que, lo que se expresa a través de los logros. Es ser coherente con los objetivos, las competencias y las metas. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación institucional lo que buscamos siempre es que el estudiante, perdón, que tenga esa, por lo menos con relación a las competencias, los indicadores,
y los criterios que se enfocan en las competencias estén coherentes a lo que estamos evaluando. Si estamos evaluando a nivel de la perspectiva instruccional o de la perspectiva socioeducativa o de la perspectiva administrativa, debe estar guardando relación constantemente y directa, ¿ok? Debe ser integral, debe estar en función de un todo integrado, lo que decía la profesora anteriormente, holística, debe estar todo concatenado y debe estar una secuencialidad, algo depende de otro. Si en esto fallamos, fallamos en lo siguiente y en lo continuo, en lo que se va dando. ¿Ok? Y debe existir una objetividad. Ojo, eso visualizamos mucho que cuando hacemos una evaluación, a veces nos declinamos y tenemos ese sentido de subjetividad. ¿Ok? Entonces debemos cubrir la mayor parte de los números, de las variables posibles, pero con objetividad. Ese es en el momento que vamos a hacer una evaluación. Entonces, las 4 características esenciales de una evaluación es que debe ser continua, coherente, integral y objetiva. Profes, ¿tienen alguna opinión? Muy Aló, apreciado. Sí, dígame. profe, pues tengo particularmente una inquietud respecto a esos tres aspectos porque, pues, cuando se habla de evaluación y la tomamos sistémica, la tomamos holística, Ajá, se hace como muy extenso, se hace como muy amplio, porque por lo menos si hablamos a nivel de educación, la parte académica, por referirnos a un aspecto, en la evaluación de los estudiantes encontramos la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, la evaluación diagnóstica o evaluación inicial, sí, viene, bueno, incluso podemos hacer evaluación de la retroalimentación, claro. feedback. Entonces, se hace para ese solo aspecto, digamos, académico, que puede ser incluso restringido la enseñanza de un solo tema, por decir algo, los casos de factorización. Ajá, Entonces, solo investigar y en una población específica, digamos la población en Vera o la población Catío o la población de Tame o los estudiantes de la Comuna 4 y por estrato, por sexo, por color, bueno, nos da una cantidad de variables y pues es la evaluación, es la misma, es evaluación, pero referida, eh, bueno, hablamos de formación, de la evaluación formativa, sumativa, etcétera. En el caso de la IA, que es un tema que está muy, pero muy de moda, a mí particularmente me inteligencia tiene, artificial. sí, particularmente a mí me tiene muy curioso, muy investigador, muy pendiente. De hecho, para seguirle el paso a los avances, esto se ha convertido en algo tan vertiginoso, como tan fugaz, como tan alucinante, porque es que todos los días están saliendo cosas nuevas, aplicaciones, usos, cursos, incluso ya se habla de una maestría en el tema. Bueno, a nivel de evaluación, si tomamos ese, tratamos de hacerla muy integral, muy holística, no nos estaremos como extendiendo demasiado, Bueno, porque para mí en este momento el solo hecho de investigar cómo afecta el rendimiento en el área de matemáticas, la utilización de la IA por parte de los estudiantes de noveno grado. Ya ahí hay un tema de investigación y con el tema de la evaluación. bueno, mi profe, le explico. Nosotros estamos hablando de evaluación institucional. Sí, Ojo con claro. eso, ¿no? Usted me está hablando de evaluación de los aprendizajes. Nosotros estamos hablando a nivel de tres perspectivas, la instruccional. Usted se me está yendo solamente a la instruccional, que es lo que estoy entendiendo. Pero también hay otras perspectivas que es la socioeducativa y la perspectiva administrativa. Ojo, te voy a dar respuesta en cuanto a la evaluación de lo que usted me está diciendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, los procesos de evaluación de aprendizaje se debe hacer una evaluación diagnóstica para determinar qué necesidad tiene el estudiante en su espacio. Y la evaluación formativa es la que me permite darle la continuidad durante todo el proceso, ¿sí? De ese proceso, de qué se está logrando, para al final lograr esa evaluación sumativa que es la que me va a determinar o me va a establecer si el alumno aprobó, reprobó, continuó o no Hubo una continuó. Bueno, aprendizaje significativo. pare de eso, ¿ok? ¿Qué Sí, pasa? señor. Estamos en plena evolución tecnológica. A nosotros el siglo XXI, pues nos ha llevado a un desarrollo tecnológico único, donde ha surgido varias
paradigma, está lo que es actualmente la inteligencia artificial, que a todos nos tiene no tan solo ocupados, ¿sí? Pero como dicen por ahí, ¿estás preocupado? Ocupémonos, ¿bien? Hay que darle un nuevo enfoque a los procesos. La evolución de la inteligencia artificial es nueva, está surgiendo en estos 2 últimos años y nos ha llevado ya a ropar porque ya el estudiante, pues como es un adolescente o un niño que está naciendo en este proceso, nos lleva una ventaja inmensa a nosotros que venimos de quizás del siglo pasado, por decirlo, de los años 90, y nos está arropando el año 2000 con estas nuevas tecnologías. Para otros no. Los muchachos que nacieron en el 2000 pues vienen con otra visión, otra misión. La diferencia es grande, pero nosotros como educadores, como formadores de futuros formadores, debemos estar a la vanguardia. Yo me acuerdo muy claramente, mi profe, que la preocupación de todos anteriormente cuando se estudiaba medicina era la más exigente, porque el estudiante, el médico tiene que estar en una constante formación, una constante evolución por el desarrollo, por lo que se está creando nuevas situaciones oscuras y resulta que nos olvidamos un poco de la responsabilidad. Estoy hablando del siglo pasado, que el docente en verdad era el que tenía que estar activo. El docente eres el investigador innato y que todas las profesiones, todas las profesiones, resulta que giran alrededor de alguien, que éramos nosotros como institución educativa, que éramos que estábamos formando los futuros médicos, los futuros doctores, los futuros señores que limpian la ventana, la futura señora que limpia la casa, la futura señora que va a gerenciar nuestro país o el futuro señor que va a gerenciar nuestro país. Y era allí donde dejamos a un lado y creíamos que la educación no era un proceso tan exigente, aquellos que estudiamos educación, y resulta que es el de mayor exigencia, el de mayor responsabilidad y el de mayor perspectiva y responsabilidad social, y no solamente social, sino psicológica y evolutiva, por cuanto nosotros tenemos que estar a la punta y a la vanguardia de cada una de las evoluciones tecnológicas, sociales, económicas, políticas y de toda índole que interfiere o que está inmersa dentro de la sociedad en la cual estamos. Profe, lo que es la inteligencia artificial es un punto en el cual tenemos que actualmente estar actualizando. Y lo que usted me dijo, va a surgir programas de especializaciones, programas de maestría, programas de doctorado en esa área. Y dentro de 20 años surgirá otra cosa. O dentro de 3 años o mañana mismo va a surgir otra cosa. ¿Ok? Hay mucha controversia con la inteligencia artificial, inclusive hay gente que la utiliza como un juego, como un recurso para ver cómo sería el futuro si los hombres, si los seres humanos no existiéramos. Yo he visto tantas cosas que a veces me quedo así como en la esencia. Y cuando hablamos de cómo ve el futuro la inteligencia artificial, si no existiéramos nosotros, yo creo que eso nos lleva a una reflexión de que debemos redimensionar nuestro proceso de formación, que ya está hecho porque estamos hablando de valores desde los años remotos, desde Sócrates, Aristóteles, pues tenemos que retomar y enfocar nuestra formación hacia esa proyección de esos valores, de esa calidad, y que no solamente sean medibles los conocimientos desde el aspecto conceptual, sino también que sea medible lo procedimental y lo actitudinal para determinar si estamos desarrollando con eficiencia y eficacia los parámetros que nos establece o las exigencias que nos da la sociedad sobre el futuro ciudadano que queremos. ¿Ok, mi profe? Sí, ¿Aló? señor. Eso es lo que También, tenemos que hablar. Entonces, como yo lo decía anteriormente, la evaluación, estoy hablando de evaluaciones porque estoy tomando uno de los catalizadores y esto me va a llevar a, a internalizar la importancia que tiene esa terminología, esas características, esos tipos para poder desarrollar lo que es la evaluación institucional. Entonces, yo la evaluación institucional, así como es la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, también la evaluación institucional tiene que estar enfocada en que debe ser continua, no es un momento, como lo hacemos. Cuando ustedes me hablaban de las pruebas IFE, profe, ¿aló? sí, señor. Ajá, ¿qué Las, pasa? Que tenemos aquí varios, tenemos por lo menos a la profe Digna. La profe Digna es de Venezuela. Nosotros no tenemos pruebas IFE. Las pruebas IFE son las que miden si el conocimiento o si se está logrando esos conocimientos que exige el MEN en este caso
de acuerdo a las características y criterios, pero solamente es el conocimiento, ¿verdad? Porque yo creo que solamente es el concepto, más no el procedimiento y la actitud, o si se mide procedimiento y actitud. Se mide solo conocimientos y es algo muy sesgado porque, para mí, es una evaluación muy incompleta, y más en un país o en el mundo actual que tiene una grave crisis de valores y que pues le da mucha importancia o le da toda la importancia a la parte del conocimiento, desconociendo el papel social, el papel, digamos, de la parte emocional, de la inteligencia emocional Ajá, del eso es lo que paciente, creo. sí, Eso y es. parte ética, porque es que fundamental, ¿cómo se va a medir, digamos, los valores, las actitudes, los principios, la moral de una persona a través de una prueba estandarizada? Eso es totalmente, digamos, esto improcedente, no tiene como un sustento. Es, Entonces, pues, desafortunadamente nuestro sistema educativo a nivel de Colombia ha caído en esa trampa, en ese juego de la OCDE, que es la organización a nivel internacional que digamos, ha promovido en nuestros países latinoamericanos ese tipo de evaluación. ujú, Eh, el país cayó en esa trampa por responder a requerimientos internacionales cuando tenemos la necesidad de desarrollar un sistema de evaluación que permita realmente diagnosticar, eh, reconocer, determinar cuáles son las situaciones, las falencias de nuestros estudiantes para lograr ese desarrollo integral del que habla la Ley General de Educación. eso es. Esa es una de las características. Entonces estamos dejando a un lado la formación integral. Y la parte integral no es solamente el conocimiento, es el procedimiento y la actitud, y eso es lo que va a fortalecer ese futuro cero, ese futuro ciudadano. Y porque es lo que yo hablaba anteriormente, la inteligencia artificial, de lo que usted me decía, que nos están viendo, la inteligencia artificial emite que si no estuviéramos los seres humanos, tuviéramos un medio más sano, los recursos naturales mejor cuidados, pues claro, porque no existiríamos, pero si tuviéramos una formación que midiéramos la parte de los valores, ¿verdad? Lo que yo usted me decía actualmente, que es la actitud, porque el estudiante puede tener el concepto y dominarlo, pero ¿cómo lo aplica? Y es algo que yo siempre he hablado y lo hablo en diferentes aspectos y lo hablo en la asignatura de currículo a nivel doctoral, en el doctorado en Humanidades, Mención y Educación, que uno tiene que buscar siempre el equilibrio. Y el equilibrio es lo que se llama la estética. ¿Y la estética qué es? Es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y si logramos eso, vamos a tener ciudadanos óptimos, de calidad, de exigencia, como lo está pidiendo hoy la sociedad actual. ¿Ok? Pero eso es otra temática. Pero lo que yo quiero hablar es que cuando se habla de integral es buscar ese equilibrio, mente, cuerpo y espíritu. Y estoy desviándome de la temática de evaluación institucional, pero dentro de la evaluación institucional está esa evaluación de esos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué manera el docente ejecuta o actúa dentro de esos espacios y cómo asume su rol? ¿De qué manera la comunidad asume el rol? ¿De qué manera lo asume el personal administrativo? ¿De qué manera lo asume el personal de apoyo? ¿De qué manera lo asume el entorno, las fuerzas vivas, las fuerzas productivas? ¿Y de qué manera lo asumimos? Eso es una parte de la evaluación institucional. ¿Ok? ¿Cómo lo visualiza el estudiante o cómo lo asimila? Es una parte de la evaluación institucional, pero tampoco podemos obviar los recursos humanos, porque eso lo hablábamos en la anterior clase, los recursos tecnológicos y la infraestructura que tenemos. Y también cómo visualizamos ese profesional de la educación, si es profesiográfico o no es profesiográfico, si tiene sentido de pertenencia y pertinencia institucional o no la tiene. Entonces, ahí entra en un total todos los aspectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra asignatura de evaluación institucional abarca todo el resumen de lo que usted desarrolló durante la maestría o durante otros programas que desarrolló, y es la que conserva toda esa información que ustedes evidenciaron, sea en una maestría en educación mención didáctica o sea en la maestría en educación mención gerencia y liderazgo o gestión y liderazgo. Ustedes tienen que estar claros que este tema, que es evaluación institucional, por eso está entre los últimos módulos, es la que va a hacer el resumen de todo hecho.
¿ok? Pero la evaluación institucional va aún más allá. No es solamente la evaluación del estudiante, vuelvo y lo digo, es evaluarnos nosotros, y usted habla de la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, y también hablamos de evaluar la comunidad o los pares y representantes, el entorno a través de las fuerzas vivas y productivas, cómo está la infraestructura de nuestra institución, qué recursos tecnológicos tienen hoy en día para poder lograr esa funcionalidad. Entonces, si lo vemos, el gobierno pues tiene una forma, las políticas gubernamentales tienen una forma de evaluar, y es evaluar el contenido. ¿A quién le queda la responsabilidad de evaluar ese proceso o ese concepto y esa actitud y ese equilibrio de lo que hablamos anteriormente, de lo que era la estética? A nosotros dentro de nuestra institución. Entonces, hay funcionalidades. El gobierno solamente puede lograr a través de estándares estadísticos, lograr ver si se hemos cumplido o no hemos cumplido con los objetivos, los parámetros, y si el estudiante consolidó ese objetivo o no lo consolidó a través de esa prueba. Pero nos queda la funcionalidad nosotros como docentes, seres responsables y corresponsables de cómo ese estudiante asimila ese contenido dentro de la sociedad, ya sea local o del medio en el cual se establece, y de manera global. Bien, y esos son aspectos que deben estar evaluados dentro de esa mínima parte de lo que es la evaluación institucional. Por eso hablábamos de esas características. Hay otras características complementarias de la evaluación que tenemos que tener claro en el momento de hacer una evaluación institucional, y es que la evaluación debe ser veraz y creíble. ¿Qué quiere decir? No podemos manejar la estadística de los resultados de una evaluación de acuerdo a los que visualizamos o por sentido de cumplimiento. Voy a meter esta palabra, lo estoy tomando de una profesora que una vez me dio una actividad que decía que todos hacíamos las actividades y era por cumplimiento, ¿no? Pero esto es como una parte de formación, no es que el origen de la palabra tenga eso, voy a aclarar, pero ella decía, todos hacemos todo, es como cumplimiento, cumplimiento, ¿sí me entienden? Digo cumplo, pero mintiendo. Te Exacto. muevo lo que es la estadística y todo lo que es la parte cualitativa, porque la quiero adaptar a lo que yo soy bueno, yo soy lo máximo, y no aceptamos nuestros errores. Pero no lo hacemos como compromiso, sino como cumplimiento. Entonces, si yo digo compromiso, es comprar esa misión. Y es lo que hablábamos en las dos primeras láminas, que debemos estar enfocados entre nuestra misión y nuestra visión. Pero ojo, eso fue como una palabra que la profe, mi doctora Dani Soledad me la dio cuando yo estaba haciendo el doctorado, y yo me quedé pensando, y yo quedé así, dije, oye, ¿verdad? Si uno lo visualiza así, uno siempre dentro de nuestro espacio, sea a nivel administrativo, sea a nivel gerencial, sea a nivel de todo, siempre va a suceder que nosotros hacemos el cumplimiento. A la estadística la manejamos, los objetivos los logramos, pero no lo hacemos más como compromiso y no decimos una realidad. Por eso yo cuando soy, ojo, yo soy positivista, cartesiano, por si acaso alguien me va a preguntar, o sea, matemático, yo soy licenciado en matemática, pero yo hoy en día digo que todo dentro de los números hay una interpretación cualitativa. Entonces, esa interpretación cualitativa hay que darla, o sea, siempre se da las dos, que ahí prevalece a veces la información cuantitativa para dar un informe escrito de manera cualitativa, es cualificar esa cantidad. ¿Qué significa esa interpretación? ¿Ok? Por eso cuando hablamos de las investigaciones, que a veces hablamos que es cuantitativa, cualitativa, yo le digo, no todas son puras, siempre manejamos un dato numérico que nos da una responsabilidad de cualificar y dar la interpretación de eso, o cuando cualificamos solamente, esa cualificación sale a veces de un dato numérico. Es que todos estamos regidos por números, y desde que nacemos, cuando nacemos nos dan un número, ¿verdad? Hasta en el registro de nacimiento, en Colombia nos dan un número. En Venezuela, en la partida de nacimiento dice su partida de nacimiento es de fecha tal, número tal. Y por ahí empezamos a regirnos. Y cuando nos van a enterrar o fallecemos, nos dan un número. Ejemplo, en el columbario está en la 230. Entonces, toda nuestra vida está designada por números, pero hay que cualificar esos números.
Ojo, no, eso es para futuras investigaciones o lo que es las tesis. No quiere decir no creo en el método mixto, sino que siempre ha existido eso, la interpretación. Entonces, tenemos que estar claro que una evaluación debe ser veraz y creíble, pero para hacer hay que, lo que digo yo, no hagamos por cumplir, hagámoslos por un compromiso de ver la realidad y que ese resultado que se está dando sea real a lo que queremos para mejorar. Porque no puede ser que todo, cuando somos seres humanos, sea perfecto. No, es perfectible. Es decir, tenemos que mejorar cada uno de nuestros aspectos y siempre debemos buscar otra meta. ¿Ok? Cuando vamos de veras, es que la información extendida debe ser y representar el objetivo evaluado. Ojo con eso, ¿sí? Si yo voy a evaluar a la comunidad, yo no puedo hablar del docente, estoy evaluando la comunidad, cómo se focaliza, cómo se evidencia, cómo actúa, cómo interacciona con la institución, ¿ok? Entonces, lo verás es que la información que obtengamos sea y represente el objetivo que estamos evaluando. Y lo creíble es que el evaluador debe ser ¿qué? Honesto, competente en el uso del método para verificar los logros. Ojo, para nadie nos es Totalmente oculto que a veces imparcial. cuando hacemos la evaluación creíble, entonces hago la evaluación de mi institución de cómo fue el desempeño de los docentes. Este profesor me cae bien. Voy a hablarlo subjetivamente, ¿no? Este profesor me cae bien porque él comparte en las actividades recreativas y también cuando hacemos actividades sociales de compartir de los docentes, él participa. Ojo, ojo con eso. Tenemos que tener cuidado porque a veces desconocemos cuáles son las situaciones emocionales que tenga ese estudiante, ese docente o esa persona a la cual estamos evaluando. Entonces debemos ser honestos, competentes en ese uso de los métodos. Dígame, mi profe, que lo oí que iba a hablar. Ah, sí, es la imparcialidad del evaluador. Ajá. Es fundamental, claro, porque cómo se pueden emitir juicios con criterio de veracidad, ¿sí? Si se parcializa en torno a diferentes factores. Uno puede Ujú. ser la amistad, otro puede ser la parte política, o Ajá. Así es, mi profe. exacto. Entonces, en eso es lo que queremos Otro- ser creíbles. La profe Digna, Aquí estoy, profe. ajá, ¿qué me hablas tú? Profe, ¿Qué? Ajá, dime. eh, la evaluación debe ser objetiva, ¿sí? Ver Ajá. las debilidades y fortalezas que tenga eh, el profesional, pues, en este caso. Sí, señor. No subjetiva porque creo que hablamos, nos fijamos más en las emociones que, que en la función, que en el objetivo. Entonces creo que la evaluación siempre debe ser basada en los objetivos y por lo tanto debe ser una evaluación objetiva. Así es, mi profe. Lo que yo quiero decirle a ustedes dos, Alfonso y Digna, y a los profesores que se van a incorporar posteriormente a verla de manera sincrónica, es que ¿por qué hablo de esta característica que es veraz increíble? Porque cuando hacemos una evaluación institucional, no crea que eso se hace en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no señor. Eso es recabar toda la información que tenemos durante un año, ¿sí? O 2 años y evidenciar ese resultado para verlo. Pero si nosotros tenemos un manejo estadístico, ¿sí? eh, mal ejecutada, porque hay una palabra que decía un autor que ahorita se me fue, que la estadística es una mentira, ¿sí? Dependiendo de la objetividad que tenga el recabador de la información, eso me lleva a pensar que primero tenemos que esas personas que van a hacer esa evaluación institucional deben ser objetivos, claros, tener un sentido de responsabilidad y unos valores preestablecidos para que esos resultados que se manden, así sean malos, buenos o medio buenos, que para mí todos los resultados son buenos, ¿sí? Pero que den un enfoque hacia mejorar esos procesos de formación debe tener un sentido de valor de lo que es la importancia de lo que queremos, porque la evaluación institucional lo que busca es mejorar,
ese proceso y fortalecer la calidad educativa. Pero si vamos a estar mintiendo porque ya tenemos preestablecidos unos parámetros que nos dicen que la educación debe ser ir hacia la comunidad. Entonces yo cuando manejo los resultados digo que en mi institución sí se hace, se celebra o se interrelaciona actividades, se discute la mejora de la institución, se discute la mejora de la infraestructura, se discute la mejora de los recursos tecnológicos y eso lo decimos solamente para dar un cumplimiento y no como un compromiso. Creo que ahí estamos fallando y ahí va a fallar la evaluación y va a fallar los resultados y va a fallar el proceso de rectificación que tengamos que hacer. Entonces, las condiciones para tener una buena evaluación es, primero, tener una propuesta clara de los objetivos, ¿sí? Una elección de un instrumento apropiado para la evaluación. No siempre podemos evaluar a través de pruebas, a través de una encuesta o una entrevista. También podemos utilizar la observación. Es dependiendo a quién se va a evaluar y qué se va a evaluar. Esa elección del instrumento debe ser apropiado, ¿sí? Y los parámetros deben estar adecuados para la interpretación de los resultados. Ojo, cuando nos establecen los parámetros de calidad, será para todos los entornos iguales. Yo no creo que una condición de un parámetro que se preestablece para evaluar una infraestructura sea igual para la zona indígena, para la zona rural o para la zona urbana. Y dentro de la zona urbana debe ser diferente tanto para los diferentes estratos, cuando hablamos en colombiano, ¿no? O para los diferentes nivel social, medio, bajo o con necesidades, ¿ok? Tenemos que estar muy claros que a veces nos estandarizan los instrumentos y esos instrumentos vienen emanados de un eje central que nosotros tenemos que estar evidenciando y valorando cada uno de esos instrumentos y entrar en una consonancia. Debería existir una para la parte indígena, una para la parte rural, una para aquellas zonas que están muy fuera de esas veredas o de esos pueblos para nosotros, y otro en la parte urbana donde está la parte de buenos, que tienen excelentes recursos, medianos recursos y de bajos recursos, para evidenciar si estamos haciendo lo que hablábamos de los parámetros de calidad, una escuela de equidad o con equidad, con un principio de equidad. ¿Ok? Sí, señor. Estamos claros, ¿verdad, profe? Seguimos hablando de evaluación, porque estamos hablando todavía de lo que es la primera catalizador, que es evaluación. Entonces, la evaluación debe ser un acto consciente, ¿sí? Tenemos que estar claros en lo que estamos haciendo y la responsabilidad y el rol que estamos asumiendo en ese proceso evaluativo, ¿ok? Implica individuos motivados y comprometidos con el proceso. No, en este proceso de evaluación no puede interaccionar o entrar cualquier persona, si no siente un sentido de responsabilidad hacia lo que está haciendo y que se sienta motivado hacia el punto, para que lo asuma no como un cumplimiento, sino como un compromiso, ¿ok? Que requiera, tiene que tener una capacidad de diálogo y comunicación, porque si una persona entra de una manera como de repente enfocamos lo que es la parte del rostro o la parte de la gestualización, no es acorde a lo que estamos haciendo, no vamos a obtener resultados idóneos si estamos aplicando un instrumento o una entrevista. Ojo con eso. Un instrumento tipo encuesta o una entrevista, eso nos va a llevar a que el diálogo con la persona a la cual estamos dándole o aplicándole ese instrumento nos va a contestar de manera por salir del paso. ¿Ok? Entonces, un evaluador debe de tener una capacidad de diálogo y de comunicación. Exigir una capacidad de observación y autopercepción, porque de repente lo que me está diciendo la persona, yo cuando visualizo en el momento que estoy aplicando el instrumento, es lo contrario, y eso lo debo anexar en una observación. Entonces, tengo que tener autopercepción, ir más allá de lo que estoy viendo, ir más allá de lo que estoy oyendo, para determinar si lo que me está respondiendo la persona es idónea o no es idónea. ¿Ok? Eso nos pasa también en los procesos de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. A veces un estudiante, y lo va a traer rápido para que ustedes vean qué es lo que es decir una capacidad de observación y autopercepción. Ejemplo, voy a evaluar tablas de multiplicar, por decirlo de manera genérica, pero de repente al alumno le coloco su tabla de multiplicar grande por 8 y el alumno usted ve que dura todo el día, 1 hora, 2 horas y no avanza, pero usted llega y le dice, mire, si usted va y me compra en el supermercado 10 kilos de una roba de papa, ¿sí?
y cada libra de papa cuesta, por decir precios, 20.000 pesos. ¿Cuánto es? Y el niño te lo saca automáticamente. Ojo con eso. ¿Qué está pasando? El niño sí está contextualizando, ¿sí? Lo que usted le enseñó de multiplicar, pero no sabe, de repente, sabe aplicarlo en el contexto, pero no sabe llevarlo de repente a la parte conceptual, que es 8 por 8. 64, que es lo que hacemos por lo general, o 9 por 8, 7 por 6 o 5 por 5. Pero si usted se lo lleva a un ejercicio ejemplar, usted tiene que ver que el estudiante sí lo lleva al contexto que se le dificulta de repente. Y ahí es cuando vamos a realizar un aprendizaje asociativo. Le vamos a decir, es lo mismo que usted está haciendo aquí, pero lo vamos a llevar para acá. Es de sentido de allá para acá o de aquí para allá. Si al alumno se le dificulta saber qué es 8 por 8, pues lo podemos hacer a través de ejercicios contextualizados o ejemplos o problemas que le permitan evidenciar eso. Eso es lo que nos exige de capacidad de observación y de autopercepción, ¿ok? Porque de repente el estudiante falló en una prueba escrita, pero es muy diferente cómo lo aplica. Es ahí donde entra el procedimiento, la actitud y el concepto. De repente el concepto no, pero la actitud la está asumiendo y es cuando yo debo llevarle y decirle, mire, lo que estás haciendo en este momento es esto en el concepto, ¿sí? Ojo con eso. Y eso es lo que yo quiero hablar de la evaluación institucional. Es la capacidad que tenemos nosotros de observar, pero tener la percepción. Si yo estoy evaluando cuáles son las características del entorno y a mí el director me dice, la infraestructura me dice, no, aquí la iluminación es perfecta, pero yo miro hacia el techo y el bombillo está haciendo así, titilando, ¿cómo el docente se va a sentir cómodo en un aula donde está titilando y cómo el estudiante se va a sentir cómodo? ¿Me está comprendiendo lo que quise decir? ¿Aló? Sí, Sí, mi profe. Entonces, esa es la exigencia de capacidad de observación y autopercepción. También se requiere una capacidad de reflexión sobre lo que se hace, causas, consecuencias o resultados. Debo reflexionar en lo importante que estoy haciendo, que ese acto de evaluar, ¿sí? Porque yo voy a emitir un juicio. Y si voy a emitir un juicio, ¿sí? Acerca de un resultado que estoy obteniendo, tengo que tener ese sentido de responsabilidad, de saber reflexionar en lo que estoy haciendo y en lo que va a presentar a futuro ese resultado. Y necesita confrontación, diálogo y autocrítica. Quiere decir, hay que confrontar los resultados, hacer el diálogo o interaccionar con la persona y también autocriticarse uno, que es ver en qué fallé, por qué este resultado no me está dando de repente, por qué este resultado de lo que yo visualicé es diferente a lo que el profesor o la persona que está siendo encuestada me responde. Debe ser que mi manera de preguntar, mi manera de lo que reflejo de manera visual es diferente a lo que, a la persona que estoy encuestando. Entonces, son aspectos que debemos tener claro. Ser un acto consciente, estar motivado, tener capacidad de diálogo, tener capacidad de observación y autopercepción, tener capacidad de reflexión sobre lo que hace y la necesidad de confrontar y autocriticarse. Bien. Y eso lo pueden llevar al proceso de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Entendido, mi profe Carrillo? Que era lo que ustedes me hablaban anteriormente. Y mi Señor, profe Dina. yo me fui por un solo aspecto, pero eh, cuando vea mi mapa conceptual, pues yo hice una evaluación holística de la institución en la que trabajo Ujú. y pues en ese mapa conceptual yo tengo en cuenta, yo lo dividí en subsistemas. Entonces está el subsistema administrativo, está el Ajá. financiero, está el subsistema indicadores y seguimiento, que sería como la parte de retroalimentación de la evaluación como tal, está el subsistema de recursos humanos y comunidad externa, otro subsistema que coloqué es el de infraestructura y dotación e instalaciones, el subsistema académico, también el subsistema de convivencia y orientación escolar. Esos fueron los subsistemas que saqué del sistema Liceo Tame como institución y haciendo pues evaluación institucional. Por lo menos el subsistema académico lo dividí en tres, los más importantes porque tiene varios, digamos, aspectos, pero solo tomé tres para cuestión del mapa. Lo enfoqué por el lado del PI, Ajá, del proyecto educativo institucional.
lo enfoqué por el lado del modelo que maneja la institución, por lo Ujú. menos en este caso el modelo que maneja nuestra institución es el social cognitivo, y también lo enfoqué, ese subsistema académico, en un elemento que es muy importante, que es el sistema institucional de evaluación. Entonces es cómo evaluamos nosotros a nuestros estudiantes en el Liceo TAME. Creo que ese es el concepto de evaluación institucional tomado de una manera holística. Así es. No está lo correcto, mi profe. Ah, bueno. Hablábamos anteriormente al inicio que habíamos reformulado las fechas de las asignaciones por las diferentes situaciones que se me presentaron. ¿Ok? Primero por el acto de grado, que una semana antes tenía que estar en proceso de firma de todos los expedientes, revisión de expedientes, y luego lo del acto de grado que fue la semana pasada. Entonces yo amplié lo que es las asignaciones hasta el 30 de julio. ¿Ok? Para que Ya. todos tuvieran chance y que la primera asignación la habíamos ampliado hasta el 15 y la segunda asignación hasta el 25. Sin embargo, mi Ah, profe, el que ya bueno. lo colocó ahí, pero si quiere mejorarlo, la primera que fue lo del mapa, El eh, mapa conceptual. ajá, El mapa, ese fue el mapa, un segundito, no me diga, profe, que no, donde, el mapa mental. ajá, eso es, que si lo podían mejorar, lo mejoraran y de acuerdo a lo que estaban desarrollando, si ya lo habían subido, lo podían bajar, ¿verdad? Y montar y mejorar el que ya tienen, que eso ya queda Perfecto. opción de cada uno. Bien, si no lo podrían dejar, pero que la primera asignación la habíamos ampliado, en el caso hasta el 15 de julio, y que la segunda asignación la teníamos hasta el 25 de julio y la última hasta el 30 de julio, que es la asignación número 3. Bien, mi profe, Ah, bueno. para que pudiéramos Listo. desarrollar cada uno y que la otra semana íbamos a tener otra vez una actividad. Así quedamos con la profesora Perfecto. Digna que estaba en ese momento. ¿Ok? Señor. Aparte de eso, teníamos que hablar de lo que es evaluación educativa, ¿verdad? Y lo que es ámbitos de la evaluación educativa. Entonces hablamos que una evaluación educativa es un proceso que consiste en seleccionar y obtener información referente y a sujetos, procesos y elementos con el propósito de emitir un juicio de valor orientado en la toma de decisiones. Eso es lo que tenemos que tener claro que es evaluación educativa, ¿verdad? Es recabar información, ¿sí? Procesarla para emitir un juicio de valor, para que esto nos conlleve a hacer una toma de decisiones. Anteriormente, en lo que es la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se tomaba emitir el juicio y hasta ahí quedaba, si recuerdan lo que era tradicional, ¿verdad? Pero no había una Sí. toma de decisiones, no había una rectificación, no hacíamos una coevaluación, ¿sí? Si es que yo estoy fallando. Anteriormente se pensaba que entre mayor eran aplazados, mejor Más bueno era el docente era, profesor. más bueno era el profesor. Hoy en día, pues se tomó que no. Eso es uno de los modelos que dice que cuando yo emito un juicio de valor, digo, el 90% de mis estudiantes están aplazados. Oye, yo estoy fallando en algo, en los procesos de enseñanza. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy desarrollando en el aula? ¿Cómo estoy actuando? Entonces, eso nos lleva a un proceso de reflexión. Entonces, hay que tener claro la evaluación educativa, pero cuando yo la llevo al plano de la evaluación institucional, tengo que estar claro que yo voy a obtener información, ¿sí? Sea de sujetos o de procesos o de estructura, y que eso me va a permitir emitir un juicio que me va a conllevar a tomar una decisión para mejorar o fortalecer esos procesos. ¿Ok? Y que los ámbitos de la evaluación educativa, así como hablamos en la lámina cuando se veía la parte de las perspectivas de la investigación, hay tres grandes ámbitos de la evaluación educativa, que son la administración educativa, se evalúa la parte administrativa, se evalúa la institución y se evalúan los estudiantes. ¿Ok? Eso es a grosso modo de lo que es ámbitos de la evaluación institucional. Pero que teníamos que definir por lo menos qué se evalúa de la administración educativa. Eh, es más que todo la actuación del sistema educativo de un país y actúa como un fuerte condicionante de la calidad educativa. Las áreas son consideradas de la siguiente manera. Ojo con esto. Eh, Primero se evalúa la estructura orgánica, las normas legales y los programas curriculares. Recuerdan cuando hablamos del currículo, el currículo se adapta es más que todo a las políticas educativas del Estado, ¿verdad? Pero también a los proyectos educativos.
y que eso se bajaban a través de una estructura lineal o una información que se orientaba de acuerdo a las líneas internacionales y que cada país lo adaptaba de acuerdo a su característica o su entorno político y social. ¿Ok? Y eso lo hacía cada ministerio. Lo Bien, hace con fines de perpetuación del sistema. ¿cómo, profe? No lo oí. De hecho, se usa, o sea, el concepto utilitarista de la educación por parte del sistema político, o sea, lo utilizan para perpetuarse. Mire, un pequeño análisis de lo que Ajá, eso hacemos es en verdad. Colombia, una evaluación de cuál es la organización interna de la institución en la parte administrativa. Entonces hablan de un consejo directivo, de un rector, de un consejo académico, y eso se parece, y hablan de un personero escolar, hablan de un contralor estudiantil, Ajá, y todo ese modelo precisamente de consejo es el Senado y Cámara, el consejo directivo, y el presidente de la República y el rector, el personero estudiantil y bueno, el coordinador de convivencia, la parte de justicia. O sea, todo tiene una tendencia, con todo respeto, ya como es algo ya como político, pero es una tendencia homogenizante. ajá, sí, correcto. Y eso es Utiliza una, profe Carrillo, Alfonso, eso es eso es una línea a nivel de América Latina, porque aquí en Venezuela se desarrolla casi los mismos principios, entre esos, y la profe Dina lo puede decir, en cada institución educativa se escoge un gobernador entre los estudiantes, un alcalde que son en cada aula, más los concejales, hay algo que se llama gobierno estudiantil, profe Dina, ¿me puede hablar de eso? Para que el profe Mm, Carrillo tenga esa idea de lo que es. sí, profe, en algunas, porque Ujú. en la que yo laboraba era una institución privada, perdón, interna, donde los estudiantes hacían vidas todo el tiempo, salían los viernes, pero sí, escogían un presidente entre ellos mismos, secretario, tesorero, todo un comité Bueno, para, así para, es. sí, para discutir, tanto así que ellos también entraban en algunas reuniones con los Sí, docentes para discutir sus inquietudes y exponer sus necesidades y lo que ellos querían en la institución. así es, mi profe. Eso es real. Entonces, lo que pasa es que, profe Alfonso y profe Digna, el currículo, cuando usted hagan el doctorado, que van a ver currículo conmigo, van a ver una de las características de lo que es cuando se edifica un currículo. Y es que se tiene que adaptar de acuerdo a los principios políticos que se estén rigiendo en ese momento. ¿Ok? Y aparte de eso, se busca a través de ese programa, de repente se desvirtuó, porque a través de esos programas lo que se busca es que el estudiante asuma un rol de liderazgo y se fortalezca su rol de liderazgo dentro de la institución y dentro del entorno. O sea, lo que estamos buscando es esos valores de la importancia de la no corrupción y todo eso. De repente se ha desviado del verdadero razón, puede suceder, pero parto a respetar esos criterios, ¿no? Pero eso es lo que se busca a través de lo que se llama gobierno estudiantil y lo mismo de lo que estamos hablando ahorita, mi profe. ¿Ok? Uno de los puntos que quería visualizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, porque hoy me dieron, fueron 2 horas, es lo que era el trabajo virtual a consignar, que ya ustedes lo tienen, ¿verdad? Que es cada una de las actividades, mi profe, y lo que le expliqué. Dentro de este material, esto es lo que debía haber desarrollado en la primer encuentro. No se apresuren en consignar el trabajo, profe, porque tenemos un segundo encuentro la otra semana para terminar de fortalecer lo que ustedes están haciendo. O sea, van a tener un encuentro la otra semana. Voy a someterlo que a través del grupo de WhatsApp puede ser el viernes a las 4 de la tarde o puede ser el próximo sábado como a las 10:30 de la mañana para que tengan mayor chance de conectarse. Para ustedes tienen que saber que lo que es la conexión y el participar en cada una de las actividades tiene una ponderación del 10%. Entonces tenemos que estar claros. El profe Alfonso ha participado y la profe Dina claramente, la semana que tuve clase con ella, pues ella no estaba todavía en el grupo, pero ya estamos en eso.
Y que, profe Carrillo, vuelvo y lo repito, que vamos a tener un día para las dudas, que son los días jueves. Claramente ustedes pueden ser las interrogantes entre martes, miércoles, y yo el jueves, a partir de jueves y viernes, les voy dando respuesta a cada una de sus inquietudes sobre los diferentes trabajos. El trabajo que ya tienen montado lo pueden bajar, ¿ok? Y hacer las correcciones necesarias para cumplir con cada uno de los requerimientos. Lo que hoy hablamos fue de que fue calidad educativa y ya administración. Lo que es evaluación institucional no hemos entrado como tal, que entraríamos la próxima semana para darle una orientación oportuna sobre la ejecución de ese proceso. La idea era que ustedes conocieran qué es evaluación institucional. Voy a volver a subir y me disculpan que lo haga de esta manera, ¿ok? Que era evaluación, que era calidad educativa, ¿verdad? Que era el funcionamiento del sistema educacional, que era el currículo y cuáles son las categorías que me permitían evaluar la calidad educativa. Y desde el punto de vista de la evaluación de una institución, desde qué tres perspectivas podíamos evidenciarlo. Vimos lo que era evaluación, las características de la evaluación y que vimos dos puntos muy relevantes en el cual suscitamos discusiones de lo que era una de las características que debería ser veraz y creíble. Ojo con eso. Hablamos de lo que era la evaluación, cómo debe ser, y trocamos un punto de lo que era la evaluación educativa y los ámbitos de la evaluación. Sin embargo, el material está dentro de su aula virtual. Hay otro material de anexo que les complementa toda esa información sobre lo que es calidad educativa, sobre lo que es evaluación, ¿verdad? Y hay otro material que anexé que es lo que es evaluación institucional. Entonces, mi profe, de verdad que para mí es un placer haber compartido. Quiero la evaluación esta vez por la profe Digna, porque la vez pasada creo que la hizo Alfonso. ¿Cómo le pareció la dinámica de trabajo? Evidencie la parte de la tecnoformación, lo que estamos haciendo en este proceso. Y bueno, definan y evalúan, porque esa es la idea. Ya, profe, Diga. fantástico. Creo que muy explícito, eh, siempre siendo objetivo, eh, dando su conocimiento de forma holística. Me pareció una clase muy interesante. Creo que la colocaba como parecida a la evaluación por competencias, pero ya veo que es muy diferente. Sí. Algo Sí. ¿El profe Alfonso quiere algo decir? que se fue el audio, no escucha a la profe Digna. Ah, profe Digna. Sí, ¿Aló, profe Digna? Sí, sí, Eh, sí, es que se corta un poquito. sí, está entrecortado. Sí, le decía al profesor que excelente clase, eh, su explicación fue muy objetiva, muy global, y que antes de no haber entrado, pues yo le hacía como que similitud con la cátedra de evaluación por competencias, pero que ya veo que es muy diferente y me gustó mucho. Aprendí bastante y corroboré muchas cosas que tenía en duda. bueno, mi profe Digna, evaluación por competencia entra dentro de una parte de lo que es evaluación institucional. Y como lo decíamos Sí, sí. anteriormente, es parte de es el todo. Tengo que hacer un resumen prácticamente de todo lo que ustedes han desarrollado. Al profe Alfonso que desea decir algo para cerrar la evaluación de la actividad de hoy. Pues, profe, muy enriquecedora, de verdad que este encuentro es enriquecedor. Profe, usted domina muy bien el tema y el concepto holístico de la evaluación, pues es muy importante para uno no sesgarse. Eh, Me llama la atención y me queda un aporte, una alimentación, un concepto muy llamativo y es el referente a la evaluación que estamos realmente realizando es solo de los aprendizajes y incluso diría que ni siquiera es de los aprendizajes, es de la memoria, los conceptos. También esa evaluación ha caído en una trampa Ujú. que es bastante preocupante porque no es la evaluación integral
que busca establecer si la institución está realmente dando un resultado excelente. Para poder hacer una evaluación institucional, se requiere entonces que esas pruebas que se les aplica al producto sean unas pruebas realmente que midan todas las facetas que, entre comillas, le coloca el gobierno nacional en los fines de la educación y en los objetivos de la educación en cada uno de los niveles, para que realmente sea coherente, sea una evaluación válida. Ahí se debe recabar la información que obtiene cada docente dentro de su espacio, donde dé la información coherente de lo que es el procedimiento y la actitud que ha asumido el estudiante, porque el concepto lo tienen ya, pero cómo han procedido y cómo han actuado actualmente. Ok, mi profe. Bueno, para cerrar, de verdad que mil bendiciones. Me gusta, mira lo que hicimos hoy, un encuentro entre un profesor venezolano con su experiencia en Venezuela y un profesor en Colombia con su experiencia en Colombia, y podemos evidenciar características similares en lo que es la educación de América Latina, que es la que está colocando pauta a nivel mundial, ¿verdad, mi profe? Un abrazo para mis hermanos colombianos, un abrazo para mi familia venezolana, y bueno, sigamos adelante y recuerden, hay que tratar de cambiar. Y quería traer a cotación una palabra que por ahí encontré para cerrar. El riesgo de saborear los cambios es para los valientes, ¿ok? Los miedosos siempre serán perezosos. Jamás probarán el placer de vivir. Arriésgate. Saludos.